Inicia la transición en Argentina. Electo presidente Alberto Fernández y derrotado mandatario Mauricio Macri se reúnen en Casa Rosada. Aumenta la tensión en Bolivia. Manifestantes a favor y en contra de Evo Morales protagonizan fuertes enfrentamientos. Revolcón para controlar la crisis. Acosado por multitudinarias protestas, presidente de Chile anuncia cambios en su gabinete ministerial. Congreso de Estados Unidos vota este jueves para formalizar el juicio político contra Donald Trump. 31 de enero, nueva fecha para que Reino Unido deje la Unión Europea. Parlamento británico no aprueba elecciones anticipadas propuestas por Johnson. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Empezó la transición en Argentina. El electo presidente Alberto Fernández y el derrotado mandatario Mauricio Macri tuvieron una primera reunión en la Casa Rosada. Los dos trabajaron para lograr un cambio de mando lo más ordenado posible. Un apretón de manos, un diálogo, un desayuno y un acuerdo para conformar un equipo de transición y lograr un cambio de mando de la forma más ordenada posible. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Así transcurrió la primera reunión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, luego de las elecciones en las que el peronista y su fórmula Cristina Kirchner ganaron la presidencia con el 48,10% de los votos frente al 40,38% del actual mandatario. El triunfo de Fernández y el retorno a partir del 10 de diciembre del kirchnerismo al poder comenzó a tener efectos en la economía argentina. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. También generó reacciones políticas en América Latina. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esto dijo desde Emiratos Árabes Unidos al enterarse de la derrota de Macri. Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal. Pero también hubo reacciones a favor de Alberto Fernández por parte del régimen chavista. En un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional. La contundente victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para Argentina. Un abrazo, Alberto y Cristina. De México. El día de hoy tengo pensado hablarle al presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, y también al presidente Evo Morales. Voy a hacer estas dos llamadas para felicitarlos. Y por parte de Bolivia. Felicitaciones y un abrazo revolucionario a nuestros hermanos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, electos como presidente y vicepresidenta de Argentina con el voto del pueblo en una fiesta democrática que revive la esperanza por mejores días en ese país. Así quedó el mapa geopolítico de América Latina. 7 países, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Honduras y Guatemala, inclinados a la derecha, frente a otros 7, México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Bolivia y ahora Argentina, en el extremo izquierdo. Bueno, y para darle mayor profundidad a esta noticia nos acompaña nuestro periodista Alexander Gómez y Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado y experto en política exterior. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Margarita. Claro que sí. Rafael, ¿cuáles fueron esos factores fundamentales para que el kirchnerismo volviera a la presidencia argentina? Yo creo que uno de los factores importantes es que Mauricio Macri no logró consolidar una serie de políticas económicas que aliviaran la difícil situación de la población en este momento en Argentina. Y otro, y es que a pesar de la figura divisiva de Cristina Fernández de Kirchner, el hecho de que fuera en la fórmula vicepresidencial y no fuera la cabeza palpable que ganara las elecciones, eso le ayudó tal vez para ver que muchas personas del centro podían confiar nuevamente en una opción de centro-derecha. Yo creo que esos dos factores se combinan mucho. Lo que no pudo hacer Macri, es decir, una especie de voto sanción, y al mismo tiempo la posibilidad de que, si bien
Cristina estaba en el tarjetón electoral, pues sabemos que el papel de un vicepresidente usualmente es residual o es secundario. Veíamos al final de la nota que acabamos de ver que las cargas en América Latina están prácticamente igualadas entre la derecha y la izquierda. Muchos le atribuyen eso al régimen de Maduro y al Foro de Sao Paulo. ¿Usted cree que en el caso concreto de Argentina, el régimen de Maduro y el Foro de Sao Paulo tuvo algo que ver también en la victoria de Alberto Fernández? Yo no creo que tengan la posibilidad de influir de manera importante en las elecciones. El argentino votó con las preocupaciones que tiene en el bolsillo más que con la geopolítica latinoamericana. Yo creo que una medida también muy importante es que si usted revisa los discursos y las presentaciones de Alberto Fernández, se va a dar cuenta de que fue una persona muy pragmática, que nunca lo sacaron de su cajón, de tampoco revelar específicamente qué era lo que iba a hacer. Hoy hay una gran incertidumbre, básicamente porque no sabemos hacia dónde va a dirigirse la política, pero la conversación, como se mostró en la nota inicial, con el presidente Mauricio Macri, al menos da un elemento como de que va a haber una transición relativamente organizada, a pesar de que su discurso anoche fue un discurso de guerra, de conflicto, de volver a enfrentar una Argentina que no supera problemas del pasado. ¿Pero usted cree que entonces Alberto Fernández se va a volver amigo de Nicolás Maduro, como muchos ya lo suponen, o va a mantenerlo a raya para que no se le vengan encima, por ejemplo, Brasil con Jair Bolsonaro, que incluso Jair Bolsonaro ya anunció medidas económicas contra Argentina si Alberto Fernández ganaba? Él tiene que demostrar que tiene esa línea del medio que para algunos genera mucha preocupación, y es ver a Cristina Fernández de Kirchner de nuevo en la Casa Rosada, así sea como vicepresidenta. Si él logra mantener una línea del medio, yo creo que puede demostrar que es independiente, que a pesar del apoyo político de Cristina, él puede desarrollar una presidencia distinta a la que desarrollaron los Kirchner cuando estuvieron en el poder, del 2003 al 2015. Ese es el elemento que él tiene que demostrar que es capaz, que puede. Y además tiene un férreo control por parte de las fuerzas de Mauricio Macri y otros grupos de centro derecha que quedaron en el Parlamento. A pesar de la victoria presidencial, las cargas en el Parlamento quedaron un poco más igualadas, y esa situación da pie a pensar que la política no va a ser tan ideológica como se la han planteado. Además, como lo vimos también en la nota y observo, pues también hay otros países de América Latina que también ya se han venido posicionando. Y para Argentina, la relación con Brasil es fundamental. Y hoy también el discurso de Jair Bolsonaro y de su ministro de Asuntos Exteriores, Araujo, fue un discurso fuerte, recio, hablando tal vez en que más que ideologías hay que pensar en soluciones prácticas. La declaración del canciller Araujo fue básicamente que el Mercosur se convirtió durante los años de Lula y de Kirchner en el poder en un buen foro de diálogo político, pero en muy pocas realizaciones económicas. Y ahí está, yo creo que una clave importante. Aquí venimos a hablar del libre comercio, aquí venimos a hablar de posibles acuerdos y de cómo darle un aire al Mercosur que está un poco trabado y fracturado. Rafael, ¿y cuál va a ser ese reto fundamental que va a tener que enfrentar Alberto Fernández en este periodo de mandato? Listo, en primer lugar, yo creo que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional son un elemento fundamental. Argentina tiene una deuda que alcanza casi el 75% de su Producto Interno Bruto en este momento. Ese es un elemento decisivo. Los mercados están tensos, están nerviosos por la situación y cuál va a ser en realidad la política económica que va a desarrollar. Si va a desarrollar una política abierta a los mercados, que fue la que trató de desarrollar Mauricio Macri, que no le dio resultado, o una política proteccionista, una política que dificulte el libre comercio, que fue la desarrollada por los Kirchner en el poder, con un elemento que agrava la situación, y es que los Kirchner nacionalizaron algunas industrias y eso asusta mucho a los mercados. Tal vez eso no lo quieren volver a ver. Rafael, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Nosotros pasamos a hablar de Chile porque mientras que en Argentina quedó definido el próximo presidente, en Uruguay habrá una segunda vuelta entre el oficialista de izquierda Daniel Martínez y el centroderechista Luis Lacalle Pou. Luego de las elecciones generales que dejaron como resultado el regreso del expresidente José Pepe Mujica al Senado, el candidato oficialista a la presidencia de Uruguay, Daniel Martínez, quien ganó con poco más del 39% de los votos, anunció que iniciará un camino de diálogo con miras a ganar en la segunda vuelta. Está puesta a las certezas, está puesta a la estabilidad, está puesta a los cambios, sabiendo que esto deben ser graduales,
y no la apuesta a las posibilidades de ajustes con un destino de incertidumbre, nos reafirma en esta lucha y seguiremos adelante. Por su parte, el centroderechista Luis Lacalle Pou, que obtuvo más del 28% de los sufragios, anunció futuros acuerdos y entendimientos con otros partidos de oposición. El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional. La oposición uruguaya buscará construir una nueva base electoral de cara a la segunda vuelta del 24 de noviembre, ante un izquierdista Frente Amplio que está dispuesto a dar batalla por el poder que conserva desde hace 15 años. Mucha atención, que en este momento llegan imágenes impresionantes desde Santiago de Chile. En medio de las protestas en contra del gobierno nacional, los manifestantes lanzaron material pirotécnico hacia un importante edificio comercial ubicado en la Alameda de Santa Rosa, generando un gran incendio. El cuerpo de bomberos de la capital chilena llegaron al lugar para intentar salvar el hotel, los locales comerciales y consultorios que albergan este edificio. Acosados por las multitudinarias manifestaciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cambió a 8 de sus ministros, pero lejos de calmar los ánimos, las medidas desataron más protestas en el país. Hace pocos minutos, un edificio se incendió en el centro de Santiago, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En aras de apaciguar los ánimos y evitar nuevas manifestaciones como la del pasado 25 de octubre, en la que cerca de 1 millón de personas salieron a las calles de Santiago, el presidente Sebastián Piñera removió a 8 de sus ministros, incluido el cuestionado jefe de la cartera del Interior, Andrés Chadwick. También ratificó en sus cargos a otros 16. ¿O prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado? Los cambios ocurren mientras esperaba el arribo de una misión de Naciones Unidas para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social. Tanto el gobierno como nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Y si se han cometido atropellos o vulneraciones, estas están siendo investigadas por la Fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia. Pero a pesar del revolcón en el gabinete, las cosas en las calles cambiaron muy poco. En el centro de la capital del país, centenares de manifestantes que salieron a protestar por 10º día consecutivo protagonizaron fuertes enfrentamientos con la policía. En ciudades como Valparaíso y Concepción también hubo protestas, saqueos y disturbios. Las manifestaciones comenzaron en reclamo al alza de las tarifas del metro, pero se extendieron con peticiones que van desde la renuncia de Piñera hasta una nueva constitución y una reforma al sistema de pensiones y salud. En 10 días las protestas han dejado varios muertos y unos 1000 heridos, la mitad de ellos por armas de fuego. En Bolivia también hubo fuertes enfrentamientos entre simpatizantes y opositores a Evo Morales, que dejaron más de 30 personas heridas. Nuevos choques en las calles de Bolivia. En el inicio de la segunda semana de protestas contra la reelección del presidente Evo Morales, simpatizantes y opositores se enfrentaron en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en donde los choques han sido reprimidos por la policía. En algunas regiones, los seguidores del mandatario han bloqueado carreteras para obstaculizar a los movimientos opositores que desde la semana pasada llevan a cabo una huelga indefinida contra los polémicos resultados de los comicios del 20 de octubre. Morales, en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de golpe de Estado contra su victoria en las urnas. Su gobierno reiteró las acusaciones en contra de su contendor, el opositor Carlos Mesa. Con los pobladores en estas horas es por culpa del candidato perdedor, que no acepta su derrota. Él es el culpable de la violencia. Él ha convocado la violencia. Mesa, por su parte, denunció una persecución por parte del oficialismo. Al finalizar la tarde, en la zona sur de La Paz, se llevaba a cabo el cabildo convocado por el Comité de Defensa de la Democracia y, en paralelo, los simpatizantes del Movimiento al Socialismo se reunían en el Alto.
El Congreso de Estados Unidos votará este jueves para legalizar el impeachment a Donald Trump. La resolución que será votada en la Cámara Baja establecerá un procedimiento para las audiencias públicas que se adelantan en la investigación para un eventual juicio político a Trump. Votarán para formalizar la próxima fase de la investigación, además de delinear los procedimientos para enviar evidencia al Comité Judicial. Y siguen fuera de control los incendios en California, donde ya fue decretado el estado de emergencia. California sigue ardiendo. Ya fue decretado el estado de emergencia. 1 millón de personas están sin electricidad y hay más de 180,000 evacuados. Sin embargo, hay quienes insisten en permanecer en sus casas. Y también quiero hacer eco del mensaje. Si estás en la zona de evacuación obligatoria y todavía estás ahí viendo esto, eres un idiota. Sal de ahí, es muy peligroso. Las personas que se quedan están simplemente poniéndose en peligro y no ayudando. Autoridades piden a los residentes no intentar convertirse en héroes. Asegúrense, si tienen un aviso de evacuación y me están escuchando en este momento y todavía están en su casa, por favor salgan. Hemos visto incendios donde la gente cree que puede quedarse en su lugar, donde pensaron que no iba a llegar el fuego. Ser su propio héroe, sacar la manguera del jardín. No hagan eso. Lo único que no puede ser reemplazado es usted o su familia. El incendio que afecta el área vinícola de Sonoma ya ha quemado más de 12,000 hectáreas y no ha sido fácil poder contenerlo por las ráfagas de viento que superan los 144 kilómetros por hora. Podemos confirmar que el incendio ahora es de menos de 54.298 acres. La contención ha bajado el 5% desde las 10 de esta mañana. Podemos confirmar que tenemos 94 estructuras que han sido destruidas y 17 que fueron dañadas. Autoridades siguen trabajando contrarreloj para evitar que las llamas sigan arrasando todo a su paso. Por ahora la prioridad sigue siendo salvar ciudades como Healdsburg y Windsor en el condado de Sonoma, hacia donde las llamas se dirigen. Donald Trump fue abucheado cuando apareció junto a su esposa Melania en la pantalla gigante de la 5ª Serie Mundial de Béisbol. Algunos de los asistentes furiosos gritaban que lo encerraran. Al parecer a los aficionados no les cayó muy en gracia la presencia del mandatario y suerte tampoco les trajo, ya que volvieron a perder por tercer partido consecutivo. Su imagen fue proyectada 10 segundos antes del inicio de la 4ª entrada. Renunció la congresista estadounidense Katie Hill, investigada por una presunta relación sexual con un miembro de su equipo. La congresista por California, Katie Hill, renunció a su cargo después de que se filtraran fotos íntimas donde aparecía desnuda, fumando un bong y mostrando un tatuaje de la época nazi. Además, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes ya había abierto una investigación contra la representante después de que el portal conservador Red State reportara acusaciones sobre su vida personal y sexual. Con el corazón roto, hoy anuncio mi renuncia al Congreso. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero creo que es lo mejor para mis electores, mi comunidad y nuestro país. La investigación del comité inició después de que se conociera que Hill tuvo una aventura con uno de sus ayudantes en el Congreso. Hill, con 32 años y representante demócrata del sur de California, fue elegida el año pasado y se disculpó tras admitir que sí tenía una relación con un integrante de su campaña. Activistas por los derechos de las mujeres consideran que Hill fue víctima del denominado porno de venganza, considerado delito en varios estados del país. Gracias por continuar con nosotros. La Unión Europea acordó una tercera prórroga del Brexit del Reino Unido. La nueva fecha es el 31 de enero de 2020. After 3 years and 2 missed deadlines, we must leave the EU on October the 31st. And our mission is to deliver Brexit on the 31st of October for the purpose of uniting and re-energizing our great United Kingdom and making this country the greatest place on earth. Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And I can. And would you rather I'd rather be dead in a ditch. El próximo jueves era la fecha límite para que el Reino Unido dejara la Unión Europea y en contra de la voluntad del primer ministro Boris Johnson, su parlamento votó a favor de una nueva prórroga. The ayes to the right, 329. The noes to the left,
299. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. La Unión Europea acordó dar una nueva prórroga al Reino Unido, pero debieron realizar una segunda reunión para ponerse de acuerdo en el nuevo plazo que por tercera vez les darán. 3 meses a partir del 31 de octubre tiene el gobierno de Boris Johnson para convencer a su parlamento a votar a favor de su acuerdo ya presentado y aprobado por la Unión Europea. Boris Johnson estaba dispuesto a irse de la Unión Europea con o sin acuerdo este jueves y al enfrentar una nueva derrota, llamó a elecciones anticipadas para este 12 de diciembre. Moción que por falta de mayoría de votos no fue aprobada. The ayes to the right, 299. To the noes to the left, 70. So the ayes have it, the ayes have it. Because the majority required has not been reached, the noes have it. Sin una salida de la Unión Europea este 31 de octubre y con una nueva derrota ante su parlamento al premier británico Boris Johnson, son pocas las alternativas que le quedan, entre ellas la renuncia. Tras la muerte del líder del autodenominado Estado Islámico, crece la incertidumbre de quién será su sucesor. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico, se inmoló al detonar un chaleco bomba luego de enterarse de que el ejército de Estados Unidos había dado con su paradero e iba tras él. Una operación que deja al autodenominado Estado Islámico aún más diezmado tras haber perdido a principios de año su último bastión en territorio sirio. Al-Baghdadi, sucesor del abatido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, era un clérigo y académico islámico nacido en Irak y se autoproclamó califa, alegando ser descendiente de Fátima, hija del profeta Mahoma. Muchos se preguntan quién será su sucesor y todo apunta a que Abdullah Kardash, un exmilitar iraquí que sirvió al dictador Saddam Hussein, es el elegido. Al-Baghdadi habría designado a Kardash en agosto de este año como encargado de los asuntos musulmanes del Estado Islámico, lo que para muchos significó un anuncio sucesorio. Aún no es oficial su nombramiento, pero lo que es cierto es que el grupo terrorista necesitará de un liderazgo militar y religioso para realentar a quienes algún día fueron sus seguidores. Al igual que como hicieron con Osama Bin Laden, el gobierno de Estados Unidos anunció que los restos del cuerpo de al-Baghdadi y de quienes murieron con él, entre ellos 3 de sus hijos, fueron arrojados al mar. No cesan las protestas en Irak. Fue declarado un toque de queda en Bagdad por el movimiento antigubernamental que inició a principios de mes. Miles de ciudadanos reanudaron las marchas tras una pausa de 2 semanas. Estudiantes de colegios y universidades de varias ciudades se unieron a esta causa, desafiando la advertencia del primer ministro acerca de multas y penas de prisión a quienes acudan a las protestas. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y el gobierno anunció toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Más de 200 muertes han causado las manifestaciones que denuncian corrupción gubernamental, escasez de empleos y precariedad en los servicios. Después de 5 meses de manifestaciones en Hong Kong, un grupo de estudiantes desarrolló un juego de realidad virtual que simula un manifestante pro democracia y turbulentas protestas antigubernamentales. Este detallado juego en primera persona permite a los jugadores esquivar botes de gas lacrimógeno, agacharse detrás de chatarra y desechos de las protestas, quemar barreras y escapar de la policía antidisturbios. Fue creado por un grupo de estudiantes en busca de que el ciudadano común sepa lo que viven quienes protestan a diario por sus derechos. Una perspectiva de 360 grados plantea una situación realista e inmersa en la crisis que atraviesa Hong Kong desde hace 5 meses. Una de las desarrolladoras aseguró que el juego no permite a los jugadores infligir violencia o hacer algo ilegal, ya que obstaculizaría sus posibilidades de que un distribuidor en línea lo publique. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó que el éxodo de venezolanos se incrementará a 6,5 millones en 2020. Dicha advertencia coincide con el inicio del proceso de regularización de visa humanitaria para migrantes venezolanos en Ecuador. Nicolás Maduro Moros, arriba al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresaron a Venezuela después de adelantar una gira por Azerbaiyán, en la que el jefe de la dictadura chavista entregó la presidencia del grupo de los países no alineados.
El primer ministro Boris Johnson viajó al condado de Essex junto a la ministra del Interior para rendir homenaje a las 39 víctimas de tráfico de personas que fueron encontradas en el contenedor de un camión. Hasta el momento hay 7 personas capturadas con relación a este caso. Un día después de la celebración del Festival de las Luces de la religión hindú, una espesa neblina cubrió Nueva Delhi debido al uso de pirotecnia. La calidad del aire llegó al punto más alto de su historia en cuanto a contaminación. El índice que mide la concentración de partículas venenosas llegó a 500 y cualquier cifra por encima de 401 ya es considerada de gravedad. Un hombre quedó atrapado en la cima de una chimenea en Carlisle, en el noroeste de Inglaterra. Las autoridades aseguraron que recibieron llamadas de los residentes quienes manifestaban haber oído gritos provenientes de la chimenea de 90 metros de altura. Se intentó rescatar al hombre que estaba de cabeza con un helicóptero, pero no hubo éxito debido a su posición. Luego de varias horas lograron bajarlo con una grúa de cosecha de cerezas. Aparentemente el hombre intentaba poner una bandera de Extinction Rebellion, grupo que lucha contra el cambio climático. A los 67 años, una mujer dio a luz en China. La bebé nació por cesárea y convirtió a su madre en la mujer más longeva en dar a luz. El padre de la bebé, con 68 años, aseguró que su hija se llamará Tianzi y que es un regalo del cielo.